otra vez. ¡Mari Carmen! Hola, genial, qué bueno verte por mi canal de YouTube. Este video ha sido uno de los más solicitados, así que hoy estaré complaciendo peticiones. Voy a reaccionar y a analizar la voz de Dimash, quien dicen que es el mejor cantante del mundo. Después vamos a hablar de eso también. Disclaimer. Si estás esperando ese tipo de video reacciones donde solamente ves la cara del youtuber y escuchas la canción completa, pues este no es el sitio. Aquí voy a tener que parar mucho la canción más de lo que me gustaría porque tengo que respetar el copyright y tengo que evitar que YouTube me truene. Así que voy a tener que detener el video para explicar qué es lo que está sucediendo musicalmente y vocalmente. ¡Comenzamos! Voy a escuchar por primera vez a Dimash, ese cantante de Kazajistán. A ver, estoy en su canal. Y esto es una actuación de 2021, de hace 6 meses. La canción es SOS, que está en francés y es a la canción que suelen reaccionar los youtubers y la cual me han pedido a mí también. Vamos allá. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Ok, ya tengo la piel de gallina. Primero, ha entrado súper afinado, a 4:40. Luego, como ha usado el aire para atacar la frase y para terminar la frase y durante la frase. Son 3 recursos distintos. Ataque, terminación y también el modo vocal de cantar, que es con aire. Luego, la letra está diciendo ¿por qué vivo, por qué muero? Es algo bastante intenso y él lo está sintiendo muchísimo, lo está expresando en su voz. Solo ha dicho 2 frases y ya tengo mucho que decir. Otra cosa importante a destacar es el vibrato. Es un vibrato de repetición de nota. No tiene tanta ondulación con la nota inferior o la nota superior, que sería que es un vibrato más antiguo, o un vibrato más moderno. Lo estoy exagerando muchísimo para que se entienda. Espérate. Es que hace tantas cosas en 2 compases. Pero un momento, bestia. Yo voy a reproducir para que ustedes comparen con un mortal también las cosas. Vale, aquí ha abarcado 3 octavas. A ver, si decimos que este es el Do4, en algunos países se dice que es el Do3, pero si decimos que es el Do4, ese es el Do3, entonces sería el Si2. Y va hasta el Si3 y al Si4. Es lo que ha hecho. Entonces, claro, esta nota es muy cómoda para un hombre, pero él, más que un tenor, teniendo una voz tan aguda, vendría siendo lo que se llama un tiple o un contratenor, que son aquellos tenores que alcanzan un registro de mezzosoprano. Por lo tanto, esta nota no es que sea difícil de dar para él, sino que me ha sorprendido el salto tan grande porque estaba cantando en el agudo y de momento ha bajado más de 1 octava. Y luego ha hecho ese arpegio, que es como se llama esto. Y claro, se ha ido a la voz de pecho, que es donde están las notas más graves, y ha colocado en el mixto y ha terminado en voz de cabeza con él. Y con el vibrato ahí tiene un poco más de ondulación. Vamos a ver, porque creo que hace un pase. Vale, la pone como en falsete. Y la va colocando y la engola un poquito, o sea que la agarra un poquito de aquí abajo, pero la engola de una manera que no molesta y de una manera que no hace daño. Continúo. Vale, mi niño, ¿tú hasta dónde vas a subir? Me encanta el vibrato. Vale, he repetido la frase, pero lo impresionante es el registro tan
grande. O sea que llega 2 octavas más una quinta. No lo está haciendo lírico. Está haciéndolo con un color bastante moderno en este superagudo. Es un superagudo para él. Para una mujer es un agudo. A mí se me oye más colocado. A él se le oye muy articuladito con el texto. Una bestia, ¿eh? Una bestia. Ha hecho este si central con su voz de pecho. Y esto es súper colocado, voz de cabeza, suena como una soprano, un vibrato controladísimo. Y esta sería su voz de tenor. Esta sería su voz. ¿Qué quiero decir con esta sería su voz? Que aquí está su voz de pecho, que siempre está timbrada usando resonadores, siempre es un poco mixta, no es de pecho completamente, pero este sería Dimash, porque por supuesto esto está a partir del falsete. La voz de cabeza yo no la considero una voz real, es una voz muy impostada. Esto me buscaría discusiones con muchos profesores de canto, pero las escuelas modernas lo consideramos así. Y aquí fíjense el recurso que hace al final de la vie. Hace un gallo intencionado, el crack. Aquí está haciendo recursos que ya hemos explicado anteriormente, así que voy a avanzar. Se repite esta nota larga, pero la ha colocado diferente. ¿Se dan cuenta que antes era más lírica, más impostada, de cabeza había dicho? Esta es un mix y este es más cercano como lo hacen los cantantes de rock. Y les voy a decir una cosa, les parece esto muy difícil, pero en realidad esto no les es tan difícil a los hombres. Sí, rompiendo mitos. El falsete para los hombres no es tan difícil. Entonces, acá lo ha hecho más nasal, como un niño que llora. Yo le he pedido a veces a mis alumnos de canto que imiten el sonido del llanto de un niño. De hecho, hacemos eso. Y ellos consiguen los agudos muy fácil. Entonces, por ahí está colocando él para hacer esa nota, que suena tan impresionante. Yo escuché bien. Él se fue para allá abajo, para la ultratumba. No. Pero esto sí me impresiona mucho más que eso que les acabo de explicar. Un momentico. Vamos a volver a escuchar eso. Ave tú, the universe. Pero eso abajo yo no llego. Ave tú. Antes él había empezado la escala aquí, en el Si 2, ¿verdad? Ahora se va a las notas límites de los bajos. Los bajos profundos bajan más, pero estamos hablando de que este hombre estaba cantando ahorita aquí arriba. O sea que ya vamos por más de 1, 2, 3 octavas. Me alegro mucho, geniales, haberles hecho caso, haber escuchado su sugerencia. Otro cambio. No es solamente el registro que tiene, sino lo bien que suena en cada una de esas notas. Suena muy bien en el grave, suena muy bien en el sobreagudo y también suena muy bien en su tesitura más cómoda, que sería la tesitura del tenor. Primer adorno moderno, así más elaborado. Un poquito oriental también. Kazajistán tiene una zona en Asia Central y otra en Europa Oriental. Es muy común que los asiáticos tengan voces agudas. Otra vez.
¡Mari Carmen! No. No, voy a estudiar enfermería. No. Yo cantante no soy. No. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Estaba en este fa sostenido del que ya habíamos hablado, colocado en voz de cabeza, y de momento ha subido y ha pasado al registro silbado. Si ya teníamos 1, 2, 3 octavas, ahora está llegando a la cuarta. Vamos a repetir ese pedazo. Esto es un do sostenido 6. Un do sostenido 6 está ya llegando a las notas límites de las sopranos. Y después sube mi 7. Desde el mi que dio ahorita, que era la ultratumba que les decía. 1, 2, 3, 4. Vamos por las 4 octavas y con un dominio, una ejecución perfecta, una afinación impecable. Yo estoy flipando. Encima el delay que le ponen. Ahí susurrado. Miren qué bien está la puesta en escena y todos los efectos de sonido de reverb, que es toda esa reverberación que se siente, el delay, que es cuando se repite la nota. A veces la reverb es muy grande para crear un efecto y una emoción en ti. Las notas donde él suena más natural, donde podría cantar sin técnica, acabo de levantar. Pero ahí fíjense cómo lo ha hecho super pop. Se quedó tremendo rato ahí. Además la resistencia vocal, otra cosa que no he mencionado, la resistencia vocal que tiene. Ahora se fue a hacer un melisma o un running aquí arriba, ese adorno, ese gorgorito, como dicen aquí. Haz eso. Pero además, ¡qué colocado! Yo lo estoy haciendo a puro chillío aquí, que yo tampoco me lo he estudiado, ¿eh? A ver. Pero está súper colocadito, bonito, delante. Aquí hay un cantante que ha estudiado su instrumento, su voz, la voz es un instrumento, que le ha dedicado muchísimas horas al estudio del canto, que conoce muy bien su cuerpo y que tiene un innegable don innato. Pero ahí hay muchísimo trabajo. Ahí hay muchísimas horas de estudio vocal. Es el clímax de la canción y él, vocalmente, le está dando esa tensión en crescendo y está usando sus mejores recursos para el clima de la composición. ¿Coro? Muy pop esto. Delay, reverb. El aire. ¡Ah! Se acabó la voz y quedó el aire. Ese recurso me encanta. Suena el hilo de aire. Y luego la pausa que hace antes de dar la nota final, la cantidad de tiempo que espera antes de dar la última nota, que ese sentido al mismo tiempo está donde tiene que estar, ni un milisegundo antes ni un milisegundo después. Luego no se siente una ejecución de una máquina, se siente también mucho corazón cuando canta porque está muy pendiente del texto, de expresar cada cosa que se dice. ¿Quién es el mejor en algo? Es
Una cosa que a mí no me preocupa porque soy de las personas que no tiene color favorito y que disfruta de la diversidad y el talento de todas las personas que habitamos en el planeta, que realmente tengamos mucho que ofrecer. Pero si vamos a tener unos parámetros como en el deporte, medibles para determinar quién es el mejor cantante y me dicen que es Dimash, yo lo compro. Yo lo compro. Entonces la voy a dejar aquí. Genial, muchas gracias por recomendarme que reaccionara a Dimash. Lo he disfrutado muchísimo, espero que tú también. Espero que hayas aprendido un poquito más de canto. Déjame dicho en los comentarios a quién quieres que reaccione. Si te ha gustado este video, pues compártelo, dale like y suscríbete al canal. Te mando un beso grande. Recuerda que yo soy Yenal, pero tú eres genial.